un invitado especial. Es de la casa, es un embajador estrella, súper conferencista, nos encantan los contenidos que da. Así que, bueno, sin más, vamos a presentarlo a él, que va a estar hablando un poco de biodecodificación, de por qué estoy gordo. Siempre me pregunté por qué estoy gordo o gorda. Y la verdad es que me puse a hacer dieta, pero nunca supe cuál es el verdadero motivo. Así que me gustaría que él nos cuente un poco acerca de eso. Y además que nos cuente, especialmente para los que nunca lo escucharon, qué es la biodescodificación, que suena tan difícil y a mí me suena como a mundo cibernético, ¿no? Suena a computadora. Claro. Bueno, cómo eso tiene que ver con nuestra salud física, mental, espiritual. Así que un genio, bienvenido Walter Leo Méndez. Bueno, hola a todos, buen día. ¿Puedo hacer esto? Seguro, vamos a hacer. Bueno, bienvenidos nuevamente a este hermoso lugar, a todos. Muchos ya me conocen porque, bueno, como dice Jessy, soy parte de esta embajada, embajador, hace prácticamente un año que se abrió esta embajada y bueno, aquí estamos para siempre brindarles contenidos interesantes para todos. En este caso, bueno, yo soy biodecodificador, también soy trainer en programación neurolingüística, tengo un instituto en Villa Crespo donde damos capacitaciones y tal, y acá también. Justo mañana vamos a empezar un curso que es el de biodecodificación con herramientas de programación neurolingüística, y pasado mañana, que es el jueves, vamos a dar un taller que tiene que ver con esto de por qué estoy gordo, y en definitiva la biodescodificación lo que trata es empezar a buscar las informaciones, digamos, los conflictos emocionales que hay detrás de todas las enfermedades o síntomas. Entonces, desde la biodecodificación nosotros sabemos que todas las enfermedades o todos los conflictos que aparecen en nuestra vida se dan porque hay conflictos sin resolver. Entonces, como primer punto, para poder tener todo en cuenta qué es la biodecodificación, es una metodología que nos permite a través de una conversación encontrar cuáles son estos conflictos emocionales que desencadenan a una enfermedad. ¿Me siguen? Entonces, las enfermedades para la biodescodificación son expresiones físicas frente a conflictos personales no resueltos. ¿Qué son las enfermedades entonces? Expresiones físicas frente a conflictos personales no resueltos. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos empezar a sanar? A curarnos. Siendo el psicólogo. Resolviendo el conflicto. Resolviendo los conflictos, ¿no es cierto? Si las enfermedades son expresiones físicas frente a conflictos personales no resueltos, simplemente empezando a resolver esos conflictos, podemos empezar a sanar nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que obviamente nuestro cuerpo no está separado de nuestra mente y nuestra mente no está separada de nuestro cuerpo. Entonces, mente, cuerpo y emoción son todo uno y siempre están interactuando, interrelacionando entre sí. Seguramente les habrá pasado a muchos de acá que somos emprendedores o somos estudiantes o tenemos familia. En algún momento, antes de dar un examen, por ejemplo, la noche anterior, ¿qué pasaba? Nerviosos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos nervios? Diarrea, dolor de panza, se nos cierra el estómago, no podemos comer, ¿no? Mismo una madre que quizás su hijo se va de fiesta la primera vez con 15 años y no vuelve hasta el otro día a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa con esa mamá? Si es una mamá que se preocupa por su hijo. No puede dormir, le da insomnio, ¿no? Porque esa preocupación que tiene en su mente repercute en su fisiología. En este caso no le permite dormir. ¿Me siguen? Mismo si tenemos que tomar una decisión importante para nuestro emprendimiento, tal, ¿no? Siempre están esos nervios antes de, o esa incertidumbre antes que, y nuestro cuerpo somatiza, se siente cargo también de lo que nos está pasando en nuestra mente. Entonces, la mente no está separada de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se ve afectado también por nuestras emociones. Eso es un poco lo que vamos a trabajar a partir de mañana en el curso de biodescodificación. Son un total de 8 clases. Empieza mañana a las 9 de la mañana, termina a las 12 del mediodía, son 3 horas. Son un total de 24 horas de formación. Es un primer nivel dentro de lo que es la biodescodificación porque hablamos de todos estos temas a nivel muy general y también nos damos la posibilidad de que las personas puedan vivenciar lo que es una biodescodificación. Porque ahora vamos a ir viendo y desglosando un poquito más el tema, pero
digamos, cada persona que tiene una enfermedad no solamente tiene estos conflictos personales sin resolver, sino que viene ya de un espacio-tiempo más atrás en el tiempo, este conflicto que viene perdurando. Jung es un psicólogo que es contemporáneo a Freud. Habla de la psicología transpersonal, del inconsciente colectivo, de los arquetipos, la psicología y tal, ¿no? Jung nos dice en una frase muy interesante que es: aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica que lo repita tantas veces como sea necesario hasta que aprendas lo que te enseña el drama de lo sucedido. Qué buena frase. Sí. Se lo repito. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica que lo repita tantas veces como sea necesario hasta que aprendas lo que te enseña el drama de lo sucedido. ¿Qué piensan que significa esta frase? O aprendes de los errores o aprendes de los errores, ¿no? Y se te va a presentar hasta que lo puedas resolver. Exacto. Hasta que no podamos resolver ese conflicto que se originó en algún momento de nuestra vida, la vida siempre nos lo va a poner enfrente hasta que lo podamos resolver. Esto nosotros desde la biodescodificación, lo voy a poner acá. Biodescodificación. Tenemos 3 etapas de trabajo que son muy importantes a la hora de abordar un síntoma, un conflicto, una enfermedad. La primera es la etapa contemporánea. La etapa contemporánea es desde que nacemos hasta que nos damos cuenta que tenemos el síntoma o el conflicto que tenemos. Entonces, supongamos que yo tengo de mi 0 hasta los 18 años no tengo ningún síntoma, aparece a los 18 años y medio, 19 años, una enfermedad cualquiera que sea, ¿no? Entonces, antes no pasaba nada, después pasó algo. Entonces hay que ver qué pasó ahí antes de, ¿no? Antes de que yo tenga esta enfermedad. Como sabemos que Jung nos dice esta frase y que nuestra mente, digamos, siempre queda de alguna forma anclada por diferentes sucesos importantes en nuestras vidas, es como que la enfermedad parece como un desencadenante de algo que se programó en el tiempo. Si yo, por ejemplo, con 25 años empiezo con un dolor de estómago, con un dolor de cabeza o con lo que sea que se imaginen, es un desencadenante de algo que ya en el tiempo, en el pasado, ya se viene programando. Como si fuese que en el pasado viví una situación de niño en la infancia o en la adolescencia que marcó y desde ahí en adelante esa situación se va a presentar. Como yo no soy capaz de verlo, de resolverlo por mí mismo, mi cuerpo empieza a mostrármelo en forma de enfermedad a ese conflicto que ya vengo arrastrando en el tiempo. ¿Me siguen? El cuerpo, digamos, se adapta a estos sucesos, a estas experiencias, porque de alguna forma, digamos, ese es el mecanismo que tiene para adaptarse al entorno después de millones de años de evolución. Por ejemplo, un pez, cuando lo sacamos del agua que vamos a pescar, ¿no? ¿Qué pasa con el pez? Se mueve, trata de sobrevivir. Trata de sobrevivir, ¿no? La vida tiene por misión la subsistencia, tiene como esta cosa inconsciente ahí de tener que sobrevivir frente a los acontecimientos que pasan, no importa qué. Entonces, el pez cuando sale del agua, apenas sale del agua y se nota que está en un entorno hostil, empieza a generar tumores en los riñones, piedras en los riñones del pez. ¿Por qué hace eso el pez? El susto, la impresión. ¿Por? El susto. Por el susto, porque hay presión, sí, pero ¿por qué más? Por los nervios que va a morir. Algo más, todavía más... Más vivo, el exceso de cortisol que ha tenido. No tanto. ¿Para qué sirven los riñones? Para filtrar la sangre, para filtrar. Filtrar la sangre, los líquidos, ¿cierto? ¿Por qué voy a hacer piedras en los riñones? Quiero Retener, para retener el líquido. Porque si está fuera de su medio acuoso natural, tiene que filtrar los líquidos para que no se muera de la forma más rápida. Porque el pez no va a salir del agua y va a decir, bueno, filtro todos los líquidos para morirme en este momento presente ahora. No, o sea, tiene que luchar por la subsistencia y por la supervivencia. ¿Me siguen? Entonces, eso mismo pasa con nosotros cuando nos encontramos en conflicto. Nuestra mente piensa que algo nos puede llegar a pasar y nuestro cuerpo se tiene que adaptar a ese entorno en el cual me estoy moviendo. Como la hipertensión. Como la hipertensión, como todas las enfermedades, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud en el 2006 sacó un decreto, no sé cómo se llama, y dice que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas.
¿Qué quiere decir que sean psicosomáticas? Que la mente influye sobre el cuerpo. Que como estemos emocionalmente y anímicamente, nuestro cuerpo va a reaccionar. Hammer, que es el médico oncólogo que descubre todo esto de la biodecodificación, él nos arma un mapa completo de cuál es el conflicto emocional que despierta una enfermedad en particular. Entonces nosotros sabemos que un síntoma en particular tiene un conflicto específico y determinado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ese conflicto, resolverlo, que la persona tome conciencia y que se empiece a sanar. ¿Me siguen? Sí. Ahora, eso es dentro de la etapa contemporánea, lo que vive la persona. Hay una segunda etapa que es muy importante en este proceso de trabajo, que es lo que se conoce como proyecto sentido gestacional. En el proyecto sentido, 9 meses antes de la concepción, 9 meses antes de nuestra concepción, todo lo que haya vivido mamá en ese periodo de tiempo va a marcar en nosotros cómo nos vamos a comportar en el futuro. Y va a hacerlo de la forma tan simple como esta, porque nosotros ahora, hace 200.000 años empezamos a vivir en sociedad. Nuestro cerebro siempre se comportó de la misma forma, es reptiliano, digamos, es básico. Para la supervivencia es básico. Entonces, 9 meses en la panza, 9 meses antes de la concepción y hasta nuestros 3 años, nuestro cerebro reptiliano empieza a captar toda la información que hay en el entorno. Y si esa información le sirve para sobrevivir, eso es lo que tiene que ir a buscar de alguna forma en su vida. ¿Me siguen? Entonces, graba un mensaje durante esos 9 meses que estamos en la panza de mamá que dice: si este entorno en el cual yo me gesté me hizo nacer, esto es lo que yo necesito para sobrevivir. Fuerte, ¿no? Porque en muchos casos son cosas que están por encima de nuestro control. Son cosas que suceden sin que nosotros tengamos poder de decisión de que si lo queremos tomar o no. Directamente lo tomamos, porque si nacimos gracias a eso, eso es lo que necesito para mi subsistencia. Pregunta, vos decís 9 meses antes de la concepción y eso influye hasta los 3 Hasta los años. 3 O sea años. que, Desde la concepción hasta el nacimiento. 9 meses antes de la concepción. Desde la concepción. por lo tanto, son desde que sos un porotito 4 años. Exacto. Exacto. ¿Sí? Porque esto es el proyecto sentido. Cuando vos estás con alguien en pareja, ya de alguna forma te proyectás. ¿Sí? Cómo será de mamá, cómo será con una familia, cómo será de esposo. De alguna forma inconsciente ya proyectás un niño. Y si tenés un hijo, ¿cómo te gustaría que fuese ese niño o esa niña? Y ¿no? si no lo proyectás, y esa gente que salen hoy, mañana queda embarazada, no se conocían, no tenían un sueño en común. Bueno, ¿cómo ahora te pasa estás eso? adelantando un paso. Pero de alguna forma el inconsciente trabaja sin que vos te dieras cuenta. Vos te conocés con alguien y ya automáticamente hay una proyección, y más cuando te pones en pareja. Es algo que no lo controlás. Vos quizás no lo querés proyectar de forma consciente, pero el inconsciente está y aparece. No, Susanita quiere. Entonces, es importante esto porque miren, si durante estos 9 meses de gestación en el cual yo estuve, el entorno fue carencia económica en el cual yo me gesté, faltaba tema económico para alimentarnos, para trabajar. Si yo nazco gracias a esa carencia económica, ¿qué voy a buscar en el futuro para hacer? Carencia económica. Carencia económica. En Carencia ese económica. caso, ¿cómo sabe que tuvo esa carencia si no había nacido ni sabe? Porque es inconsciente. Porque lo estás viviendo en este momento presente. A través de los desencadenantes sociales que te transmite tu madre. Entonces, vos, si durante la gestación, mamá se peleaba con papá constante, conflictos de pareja, ¿qué voy a buscar en mi futuro para sobrevivir? Conflictos de pareja. Y hasta que la vida me pone enfrente de los conflictos hasta que los pueda resolver, como decía yo. O sea, vos a través de lo que vivís hoy puedes darte cuenta qué te decían cuando eras chico o cuando estabas... Exacto. Sí, lo lindo de la vida de codificación es que a través de un conflicto, un síntoma, Te podemos puedes dar cuenta de- descubrir una historia que no solamente tiene que ver con vos, tiene que ver una historia familiar, tiene que ver con la historia que quizás tu mamá en su momento no pudo expresar porque no era el momento, no era la situación. Sí. Quizás cuando vio levanté se dijo, uy, la puta que lo parió, ¿no? Uy, qué cagada. Es fuerte, porque eso ya marca que en un primer momento no quiso tenerte, por las circunstancias que hayan pasado en la vida. Entonces,
cuando vos empezás a transitar tu vida madura o adolescente, siempre va a haber como una especie de tener que reconciliarme con mamá o tener que hacer las cosas que a mi mamá le gustaría, porque en un primer momento como no me quiso voy a buscar ese cariño que no... Por más que después ella dijo, bueno, está, lo tengo, no pasa nada, sigo adelante, pero en un primer momento no quiso, entonces esas Eso cosas queda son las que son marcado. importantes. Lo mismo si fuiste desesperadamente buscado. También. Entonces, si querían una nena y le saliste un varón, todas son cosas que marcan en definitiva cómo yo me voy a comportar en mi vida en el futuro. Y esto tiene que ver con el proceso que vamos a ir hablando en el curso a partir de mañana, que cada uno, digamos, pueda interiorizarse en su propia historia y que de ahí empiece a modificar, ¿no? Porque la biodecodificación, y hablando también un poco de las neurociencias y tal, habla que nuestro cerebro, digamos, tiene una plasticidad neuronal muy importante, ¿no? Entonces los aprendizajes que ya tenemos incorporados están fijos, pero no quiere decir que no se pueda desaprender para empezar un nuevo aprendizaje, ¿no? También que allá tenía una pregunta. No, una pequeña duda era, ¿no identifica si es malo o bueno? Da igual. ¿Qué cosa, perdón? El subconsciente. O sea, si es malo o bueno. Es que no, si te sirve para la supervivencia... Hoy tenés que decía seguir. carencia económica, o sea... No Pero sabes es malo para vos, para vos viviendo en una sociedad, ponele que te falte. Pero para tu inconsciente biológico, que ya viene arrastrando información familiar, dice, ya 3 generaciones sobrevivieron por esto, ¿por qué vos vas a ser diferente? Seguí con lo mismo, porque eso te va a garantizar la supervivencia, por más que vos no te puedas comprar un auto. ¿Me seguís? Claro, por eso voy a que no identifiquen. Claro, Da igual. vos lo identificás, entonces cuando vos lo vivís como conflicto, cuando vos te das cuenta que tu vida no está siendo como la que vos te gustaría, ahí nosotros entramos en acción, por decirlo de una forma, porque tenemos que ver de dónde viene ese conflicto para poder resolverlo y que en adelante se presenten las situaciones que vos querés que se presenten. Porque de alguna forma, en el proyecto sentido, es como que se programa toda la información que vos vas a vivir en el futuro, ¿no? Para decirlo de otra forma diferente, se proyecta tu vida al futuro. Para decirlo de una forma diferente, vos de forma inconsciente estás creando la realidad que estás viviendo ahora. Entonces, vos sos el que podés crear las situaciones que estás viviendo. ¿Qué pasa? Acá se proyecta la información, vos la incorporás y la vivís en el futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver atrás para crear una nueva información para que vos puedas empezar a crear de una forma diferente. ¿Cómo volvés atrás? ¿Cómo volvemos ¿Sigas atrás? a los padres? Bueno, hay muchas herramientas dentro de la biodecodificación, esto es biodecodificación más PNL, ¿no? Entonces, de la programación neurolingüística hay muchas herramientas como la hipnosis ericksoniana, otros tipos de metodologías más que nos permiten trabajar con el inconsciente, ¿sí? Ahora, una pregunta. Sí, A ver. no sé. Trabajando en el presente hacia el futuro no se puede, porque de pronto revisando lo que está haciendo tu presente, que no te gusta, no estás conforme y plantearte, bueno, no me gusta esto y quiero con la biodescodificación entonces trabajar más bien lo que yo quiero, sin ir al inconsciente no sin ir al pasado, tan atrás, sino de este presente al futuro. Mira, de hacerlo lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Vos si no podés reprogramar esa parte tuya del pasado que está inconsciente presente, es muy difícil que puedas desbloquearlo, ¿no? Porque si vos en algún momento tenés una pareja que te engaña y te separa y decís, nunca más voy a estar con una pareja que sea un infiel o un mentiroso. Me proyecto a mi vida un hombre que sea compañero. Me caso con otra persona, mentiroso. Entonces, por más que vos tengas la intencionalidad y te proyectes en un plan y todo lo que vos quieras, es importante que puedas también analizar por qué te estás proyectando esa información. ¿Me seguís? Porque no es que sea un karma o algo malo que por eso que te está pasando. Simplemente, mira, te voy a contar un caso de una persona que tenía una pareja, se había ya divorciado como 3 veces, tenía una pareja en la cual ella manifestaba que él estaba enamorado de ella porque estaba atento, la hacía regalos, la sacaba a pasear, se interesaba por sus hijos, cosa que ella le sorprendía porque ninguno de los anteriores se había pasado. Los anteriores todos infieles y mentirosos. Ella manifiesta que también en su vida, con sus diferentes parejas, había sido infiel, o sea, ya venía con una carga de infidelidades y de mentiras. Cuando vemos del proyecto sentido por qué se llamaba como se llamaba, la madre le cuenta que mejor que ni le pregunte por qué era de ese nombre, porque si no lo mataba al padre. Entonces ella como, what the fuck, ¿qué pasó con papá con mi nombre? Le puso el nombre del amante. ¿Me siguen? Le puso el nombre del amante el padre a la hija.
Entonces la madre cuando se enteró, caos en la familia. Y hasta que ella no preguntó, nadie contaba nada, nadie decía nada, pero ella seguía manifestando un comportamiento que ya venía programado de que mi nombre representa infidelidad. Entonces tengo que seguir haciendo caso, digamos, a ese nombre. ¿Me seguís? Por más que quiera cambiar, eso como que ya son años que se viene haciendo lo mismo. De poder hacerlo lo puedes hacer, pero bueno, siempre está bueno analizar por qué. Porque también mamá en esos procesos de cual se enteró que el padre estaba con otra, ha sido un impacto emocional. O sea, le pusiste el nombre de tu amante, cualquiera, ¿me entendés? Entonces cada vez que veo a mi hija también me acuerdo de esa historia y son historias fuertes que hay que pasar y hay que vivenciar y decir, bueno mamá, ya está, te entendí, por lo que pasaste vos también, libero esta historia, libero a mi papá, no le echo mala culpa y ahí empezamos un nuevo proceso de curación emocional. Perdona, vuelta, mira, yo me quedé pensando con esto que decías de la formación, cuando uno está en la panza, cuando uno es chico. Yo, por ejemplo, vos sabés, estuvimos hablando, yo tengo 19 años, por lo que leí, mi cabeza, mi cerebro se forma hasta los 21, por ejemplo. O sea, la neuroplasticidad de mi cabeza es mucho más amplia que la de una persona mucho más adulta. Yo todavía puedo cambiar creencias, pero aparte desarrollar unas nuevas. Si yo ponele que cuando era chico o estaba en la panza o me decían esos comentarios limitantes contra los que yo atento tanto, ¿viste? De el título, de qué sé yo, del ser alguien en la vida y demás, pero yo leo otras cosas y me rodeo con otro tipo de gente. Yo igual tengo la creencia limitante en mi subconsciente. Mirá, hay algo muy importante que está bueno en lo que planteas, que es un cambio. Cuando vos empezás a hacer un cambio, no necesariamente la biodecodificación es la solución a todos los problemas. Vos no te haces una biodecodificación y ya salís curado de todos tus males. La biodecodificación te brinda este pantallazo para que vos te des cuenta cuáles son tus bloqueos y de ahí lo puedas empezar a trabajar. Un cambio no se da solamente en un ámbito de la vida, se da en todos los ámbitos de la vida. Vos si querés hacer un cambio tenés que dejar de lado a esas personas que se te son tóxicas para empezar a rodearte de personas que te sean, que te sumen. Tenés que hacer cambios en tu manera de escuchar música, tenés que hacer cambios en tu manera de mirar la televisión, tenés que hacer cambios en los entornos que frecuentás, porque en tu forma de alimentación, es decir, un cambio que repercute en todos los ámbitos para que ese cambio se refuerce. Entonces, ahí vas a encontrar la diferencia, porque el cerebro, digamos, es totalmente básico. Si yo todos los días voy al trabajo al mismo camino, obviamente me acostumbré de esa forma o a la facultad a ir por esa misma ruta. Ya tenemos esa ruta de confort que siempre hacemos lo mismo de la misma manera y no lo modificamos. Sí. Entonces, cuando empezamos a modificar, encontrar otros caminos, si bien en un principio es un desgaste de energía y todo, es una cuestión de crear nuevos hábitos, nuevos comportamientos, nueva forma de comunicarnos para que nuestro cuerpo se readapte a un nuevo entorno. ¿A qué entorno? Bueno, un entorno más saludable. Y a la de que sea, de paso. Exacto. Pregunta, a mí el tema me parece recontra fascinante, obviamente. Siempre se trata, por ejemplo, el nombre con lo histórico y no con el puente lingüístico. Por ejemplo, vos sos León. Claro. Entonces, quiero decir, afecta no solamente la historia, sino que también tiene que ver a veces un significado en sí, por el nombre mismo, lo que significa. Sí, también, es decir, podés buscar en tu familia cuál es el significado del nombre, por qué te pusieron ese nombre, pero también el significado de ese nombre, que hay seguramente, buscas en internet. O sea, no es lo mismo que te llames León a que te llames Susana. Exacto, Sí, escúchame, yo tengo 3 nombres. ¿Cómo averiguo qué animal soy? y bueno, averiguando. Pero ¿cómo es? ¿A qué está relacionado esto que decías? ¿Qué significa tu A lo nombre? que- ¿Qué animal soy? Y cómo, digamos, estás vos comportándote en tu vida. No, él es León porque es Walter León Méndez. Se llama León. No, perdón, yo asocié, cualquier cosa asocié, perdón. Bueno, tercer punto importante para seguir con esto, no sé cómo nos da tiempo, ¿no? Pero creo que podemos Vamos seguir. bien, sí, no sé qué hora es, pero vamos bien. ¿Sí? Es el árbol genealógico. Árbol genealógico, lo que se conoce como terapia transgeneracional, es un abordaje donde nosotros vemos desde nuestro síntoma, nuestro conflicto,
a quién o a quiénes de nuestro árbol genealógico estamos relacionados, ya sea por nombres, por fecha de nacimiento, por oficio, por parentesco físico, tenemos como una afinidad más grande con esas personas del árbol que con otras, ¿no? Entonces, como estamos afines a esas personas o ligados de alguna forma a estos ancestros, es como que repetimos muchas de sus historias o muchos de sus conflictos y, en definitiva, es para seguir con ese mandato familiar o, desde la biodecodificación, para poder reparar y poder sanar y poder curar esas historias. Entonces, como el síntoma aparece en mi vida, no solamente me viene a contar una historia personal, sino también toda una historia familiar. Por ejemplo, le voy a dar un caso. Miren qué interesante, ¿eh? Porque esto, hasta que no lo vemos, nosotros no nos damos cuenta del poder que tienen en nuestra vida. O la forma que tiene de hacernos comportar de una forma determinada o de hacernos vivir los conflictos, las situaciones que vivimos. Hasta que no te das cuenta, no podés hacer nada con eso, ¿me seguís? Mira, así se arma el árbol, más o menos. Hombre, mujer, círculo mujer, triángulo hombre. Esta es la chica, la que viene a la consulta. 44 años, estudió medicina, estudió una especialización en no sé qué. 10 años estudiando, terminó de estudiar, se casó, tuvo 2 hijas. El hombre tiene un buen trabajo, todo lo que ustedes tienen en su vida. Ella nunca necesitó trabajar, pero tampoco nunca consiguió ningún trabajo. O sea, estudió 10 años de su vida para nada, porque nunca pudo ejercer. Cosa que eso le tiene conflicto, porque ella quiere trabajar, para algo estudió tanto tiempo, pero no la tomaban, las entrevistas no le aparecían, nada. Entonces, cuando vamos a ver el árbol, ella vamos a suponer que nace un 15 del 3, el abuelo, que está acá, nace un 14 del 3. Entonces, no sé si lo pueden llegar a ver, pero se llevan un día, ¿no? Sí. Hay una afinidad muy grande entre ella y su abuelo. Entonces, cuando vemos la historia del abuelo, ustedes acá podrán ver que tiene a su papá, y este es un... así no sé, así. Y este es su hermano, su tío, que está fallecido. ¿Me siguen? Ella tiene a sus tíos y a su abuelo. O sea, su abuelo tiene 2 hijos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué pasa con este abuelo? Un día la madre se va a trabajar y no sé qué, lo deja a cargo a su abuelo con sus hijos, y el abuelo les hace de comer y este hijo le pasa algo que se intoxica, qué sé yo, se muere. Se muere. Entonces, ese impacto queda grabado en la familia. ¿Me seguís? Queda grabado en el papá, queda grabado en el abuelo, queda grabado en la abuela. La culpa del abuelo por haber matado a su hijo, obviamente de forma involuntaria y sin querer, pesa hasta que se murió con esa culpa. ¿Qué pasa con la nieta que viene en reconocimiento de ese abuelo? Se hace médica. Se hace médica para poder reparar ese drama familiar. No ejerce porque si llega a hacer algo y sale algo mal, va a tener la culpa también de que sea ella la culpable de matar a alguien. Ella, cuando hace conciencia de esto, porque claro, hasta ese momento nadie habla de esas historias, porque ¿quién se va a poner a hablar en una cena o en un almuerzo? Ay, sí, el abuelo, ¿te acordás cuando asesinó al tío? No, esas cosas no se hablan. Entonces, como esas cosas no se hablan, la angustia queda. Y si esa angustia queda, alguien lo tiene que reparar, alguien lo tiene que sanar, porque esos conflictos que están ahí, de alguna forma se manifiestan después. Entonces, ¿qué hace ella? Toma conciencia, hacemos una hipnosis, una regresión para que ella pueda encontrarse con ese abuelo y pueda entregarle este conflicto que le pueda liberar de esa culpa. Una semana pasa que me llaman y me dicen, me llamaron para trabajar en una ambulancia. Una semana de 30 años que estaba bloqueada a poder trabajar. Tremendo, ¿no? Es increíble.
Acá nosotros hemos hecho el curso y seguramente las chicas que han participado les van a contar de todas las cosas que han vivido y se han transformado su vida. Personas que venían con alergias se fueron sin alergias, ¿sí? Personas que tenían tiroides y se fueron sin tiroides. No es que le sacamos las tiroides, sino hipotiroidismo y se curaron del hipotiroidismo. Pero son cosas que el cuerpo somatiza frente a las historias familiares. Cuando podemos realmente tomar conciencia que quienes se enferman, porque en realidad lo que nos enfermamos somos nosotros mismos. Si bien venimos con una historia familiar, de una forma inconsciente nosotros mismos permitimos que eso se manifieste en nosotros. Cuando nos podemos meter en esa historia familiar y tomar cartas sobre lo que realmente nos pasa a nosotros y sobre la responsabilidad y el poder que tenemos de empezar a sanarnos, ahí empieza todo un proceso de transformación. Cuando nos hacemos protagonistas de nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver todo el proceso desde el miércoles, que es mañana. Son 8 clases, así que prácticamente son 2 meses de curso. Y el jueves va a haber un taller orientado a la obesidad y el sobrepeso. Entonces, hay ciertos conflictos que se ven acá, como que son muy particulares y que se ven en la obesidad y el sobrepeso. Entonces, hay muchas personas que hacen dieta pero no bajan, hay personas que hacen ejercicio pero no bajan, esos kilos que tienen de más, o simplemente siguen engordando por más cosas que hagan. Acá, digamos, nosotros podemos encontrar cuáles son esos conflictos inconscientes que hacen que aparezca la obesidad y el sobrepeso. Cuando los podemos empezar a resolver o a tomar conciencia, directamente ya es un primer paso para que se puedan bajar esos kilos de más que tiene la persona. ¿Me siguen? Vale. Nos quedan 5 minutos, así que hacemos una ronda de preguntas, respuestas, quien quiera, y ya estamos. ¿Qué les ha parecido la charla? Absolutamente fascinante. Interesante, ¿no? Tenemos que tomarnos un café ya. Ya, porque me gustaría hacer mucho. Quiero decir que yo nunca conocí directamente lo que es la biodecodificación. Yo sí me especialicé en fisiopatologías y enfermedades psicosomáticas en la facultad, hice pasantías en el Hospital Durán. Mucho de lo que decís está directamente relacionado con el trabajo del psicólogo, tiene otros nombres, nosotros le llamamos solicitación somática a la somatización. Bueno, dijiste otros conceptos y le llamamos de otra forma, pero es exactamente lo mismo y realmente esto está científicamente comprobado, ¿no? Sí, esto, mira, la biodecodificación hoy en día se enseña en 2 universidades del mundo. En Rosario, que es la Universidad de Ciencias Médicas, y en México, que es la Universidad de Torreón, en México. Esto, Enrique Corbera, que es el gran difusor de esta metodología, es el que llevó proyectos a Cuba y los cubanos, bueno, básicamente le dijeron, demostrame que funciona, si no, no vamos a empezar a trabajar. Cuba es líder de medicina. Trajeron 10 alérgicos, lo decodificaron a los 10, se fueron sin alergias y ahí empezaron los proyectos y los trabajos. Esto ya, digamos, es científico, ya es algo que está demostrado, se está enseñando en las facultades y básicamente lo que hago desde mi humilde lugar es expandir para que el conocimiento llegue a todas las personas, porque en definitiva, si vos sabés que te podés curar a vos mismo, y no digo esto de curarte a vos mismo despreciando la medicina, porque cuando se trabaja en conjunto y ya se ha demostrado, es más rápida la curación cuando una persona hace su tratamiento medicina tradicional y la biodecodificación que si solamente hace una medicina tradicional. Es decir, el proceso de curación es más rápido, es más efectivo, vos haces todo junto que si simplemente haces una cosa. Porque acá no solamente se trabaja el cuerpo en la medicina, en la bio se trabaja cuerpo, mente y emociones. Perdón, otra cosa que quería decir. En el Hospital Durán trabajábamos interdisciplinariamente. Primero lo veía el médico, después lo veían los psicólogos. Y esto que decís que Jung había dicho que se te presenta este síntoma, nosotros lo llamamos síntoma. Y eso que una y otra vez vas repitiendo se llama serie psíquica en psicoanálisis. O sea que en sí nosotros trabajamos mucho con esto. Lo que no es hablado y que es acallado hace síntomas. Y el trauma es en 2 tiempos para nosotros. Por lo tanto, todo lo que vos decís está directamente relacionado con lo que yo hago en el consultorio. Y no me quiero hacer ni la canchera ni nada, pero trabajamos muy parecido y creo que el 99% de los casos que he atendido, que son muchos, traspasa los síntomas, por lo tanto, y lo único que hacemos es hablar, poner en palabras. Por lo tanto, muchas veces lo que la medicina trata de curar el síntoma y que el síntoma persiste, a veces cuando se pone en palabras lo que es acallado, se resuelve y no se repite. Exacto.
Exacto, bueno, en la medicina tradicional, si vos tenés alergia, ¿cuál es la respuesta más simple del médico? Medicamento. Medicamento, ¿no? Pero si no, en muchos casos es alejarte del alérgeno. O sea, si sos alérgico al polvo, limpia tu casa. Si sos alérgico al polen, trata de no salir en primavera. Si sos alérgico a no sé qué, bueno, evita eso para no generar el síntoma, ¿no? Evitalo. Nosotros lo que hacemos acá es verlo porque es que tenés ese síntoma relacionado a ese alérgeno, que es lo que está pasando en el interior, para que tu cuerpo reaccione de esa forma. ¿Me seguís? Entonces, una vez resolviendo esos conflictos, el cuerpo directamente empieza a somatizar esa nueva información que le estamos enviando. Muchas gracias. Muchos de los problemas de sobrepeso y obesidad puede ser porque las personas se autosabotean. Mira, los conflictos de la obesidad y el sobrepeso son 4 que se ven muy presentes y siempre aparecen como de forma, ya sabemos que van a aparecer. El primero es un conflicto de abandono. Vos fíjate que el cuerpo se adapta al entorno porque se necesita sobrevivir. Es un mensaje biológico innato en la supervivencia de los seres vivos. Si vos estás solo en la selva, vas a correr el riesgo de que te coman y te maten, si estás solo. Entonces, la única forma que tenés frente al depredador es aumentar tu masa muscular y tu masa corporal para que en todo caso se intimide el depredador. ¿Me seguís? Entonces, si vos te sentís solo o abandonado, esa es una de las causas por cual vos vas a empezar a aumentar tu masa muscular, para que el depredador no te coma. Y la reserva también, o sea, falta de carencia. Sí, hay un tercero que aparece que siempre es la falta de protección. Entonces, como me siento desprotegido, necesito aumentar mi masa corporal para protegerme, para tener esa protección que me falta. Entonces, aparece todo esto que está acá, y desde el proyecto sentido, desde la teoría familiar. Subir de peso, ¿pueden usar eso para subir de peso? Lo que les cuesta subir de peso es un conflicto inverso, porque digamos, en este caso lo que no acepta es el alimento. La anorexia, la bulimia, lo que vos quieras, o digamos estar de esa forma delgada, no acepto ese alimento, no acepto que mi cuerpo crezca. En muchos casos aparece el concepto de mamá tóxica, porque mi mamá es la que me da ese primer alimento en el cual si es rico lo mantengo y si es feo lo escupo o no lo quiero para mi vida, ¿no? Entonces ahí puede aparecer esta idea de... Por eso entonces, ¿cómo se llama? Que le cuesta subir de peso, que seguramente es la inversa de los que se sienten desprotegidos, solos, aislados y demás. O sea, yo, como a mí me cuesta subir de peso, entonces debería empezar a sentirme como los que sí les es fácil subir de peso. Yo tengo que empezar a sentirme desprotegido, solo, aislado. Digamos. No es, perdón, pero no es tan consciente, digamos, o sea, muchas veces me parece que las bases están relacionadas con el material inconsciente que no tiene que ver con el propio registro, por más que haga fuerza en sentirse sí, no, pero es protegido. mandar el mensaje y guardarlo en el inconsciente para que en algún momento Pero en definitiva, si vos pones en una balanza tu estado interno, tu estado emocional de equilibrio que tendría que estar para sentirte bien, me siento mal porque estoy delgado y después te vas a sentir mal porque vas a estar gordo, porque el sentimiento de desprotección, por más que te veas gordo, no te va a satisfacer esa necesidad que vos querés de sentirte bien. ¿Me seguís? Yo me siento bien, ¿no? Pero para mí, dentro de mi idea, mejorar sería crecer un poco más, ¿no? O sea, yo estoy bien como estoy, pero me gustaría un poco más, quiero trabajar, pero estoy notando que no lo logro. ¿Qué pasa? O sea, igual sigo sintiéndome bien, estoy espectacular, pero no puedo crecer más. ¿Ves? Siento como una especie de, che, estoy acá hace rato y no me puedo trasladar ahí. ¿Qué me pasa? Vale, venite el jueves al taller, porque vamos a tener 4 horas prácticamente para poder indagar y investigar y ver de dónde viene este conflicto que vos tenés de querer ser más, quizás, o sentirte mejor que como te sentís ahora. ¿Me seguís? Lo que digo es que la idea de mejora, ¿no? O sea, es simplemente poder divertirme y entretenerme en la vida con cambios, ¿no? Que yo quiero producir cambios en mi vida, ¿no? Y quiero producir cambios en mi cuerpo también, porque corresponde a mi vida. Y esos cambios no son... No tengo que empezar a sentir solo, ¿no?
No, perdón, pero no es ni tan sencillo, ni tan lineal, ni tan automático. Creo que es un camino que uno tiene que transitar. Y quizás no es predisponerte a sentir determinada cosa, sino desandar el camino que tiene que ver con tu, no sé, poca capacidad de poder aumentar de peso. Pero no tratar de ponerte en modo gordo, sino poder tratar de desandar qué hay detrás de ese no poder aumentar. Y al ponerlo en palabras, algo quizás se destraba y empezás. En definitiva, la cuestión que si vos no podés o podés está dentro tuyo. Acá no es yo me voy a poner en formato estar solo y voy a engordar, porque tampoco es así. Si hay síntoma, hay conflicto. No quiere decir que si vos tenés el conflicto puedas tener el síntoma. Entonces, si vos te vas a empezar a sentir solo, nadie te va a garantizar que aumentes de peso, porque el síntoma hace que haya conflicto, no que el conflicto haya síntoma. Claro, claro. Así que también vas a guardar el riesgo ahí. ¿Estamos? Bueno, gracias a todos. Bueno, los invitamos a que tomen una infusión, que coman, que se nutran del desayuno y después en un ratito volvemos a contar y continuamos con la segunda parte del desayuno. Muchas gracias, Walter, me encanta. Quiero reunirme personalmente.